La profilaxis de las complicaciones de las heridas quirúrgicas. Creo que todos nosotros tenemos experiencia, todos hemos estado en esta situación de ir llevando el seguimiento de una herida. Y creo que todos nosotros estamos esperanzados que el proceso sea natural, fisiológico, que empiece por un proceso inflamatorio, continúe por la fase proliferativa y terminemos de una etapa de remodelación con una herida bien. Lamentablemente, lamentablemente, creo que hemos centrado nuestra atención en identificar, en tratar de describir la infección en el sitio quirúrgico. Y hemos pasado mucho tiempo y probablemente hemos desgastado toda nuestra atención buscando siempre infección y hemos dejado pasar por alto algunas otras complicaciones de la herida quirúrgica que son importantes de tomar en cuenta, como son la hipergranulación, las cicatrices defectuosas, la maceración periherida, las lesiones cutáneas relacionadas con los adhesivos médicos que se conoce como MARSI, la dehiscencia de las heridas quirúrgicas y la infección del sitio quirúrgico. Estas son las complicaciones. Tendrán diferentes aspectos, diferentes impactos para el paciente y para nosotros que formamos parte del equipo médico. Hablando de la hipergranulación, creo que todos hemos visto este tejido rojizo, friable, sangroso, que se produce alrededor de la herida y que no permite su epitelización y por tanto completar el proceso de cicatrización. Otra cosa, cuando tenemos un exceso de tejido cicatrizal, deja un defecto a nivel de la herida y muchas veces deja también una limitación en la funcionalidad dependiendo donde se encuentre la misma. Si está en el cuello, si está a nivel de flexión, de sitios de flexión, extensión, se verá cada uno de nuestros pacientes limitados mayormente. Cuando tenemos alrededor de una herida niveles altos de exudado, esto va a crear esta maceración periherida. Esta maceración que puede retardar el proceso de cicatrización o puede ser el inicio de un proceso de infección. También son descritas las lesiones cutáneas relacionadas con los adhesivos médicos. La colocación, el desprenderle y volverle a colocar de un adhesivo podría terminar desprendiendo parte de la piel, causando irritación, dolor y muchas veces desprendimiento de la piel, y esto ocasiona una herida que retrasa el proceso de cicatrización y podría otra vez ser asiento de infección. La ruptura de los márgenes de una herida que estaba completamente, pero desprenderse, separarse de la herida, puede implicar o no la asociación de una infección y se lo clasifica en 4 grados. Tenemos un primer grado en donde solo está separada la epidermis. No se puede observar el tejido celular subcutáneo y a este estadio es el grado 1, que no tiene, se nota muy claramente, signos de infección. Si a este grado, a esta dehiscencia del epidermis, se le suma signos de infección, a esto se conoce como el grado 1A. El grado 2 tenemos exposición del epidermis, del tejido celular subcutáneo, pero la fascia no está visible. Si a esto se suma infección, se conoce como grado 2A. Como hemos aprendido hasta ahora, cuando usted utiliza la palabra A, es sinónimo de que existe infección y los dos ejemplos que tenemos aquí de dehiscencia de sutura son sin infección. En el grado 3 tenemos ahora involucrada 3 capas. Está involucrada la piel, el tejido celular subcutáneo y la fascia.
Si no se acompaña de infección, será grado 3. Si existe infección, es un grado 3A. Por último, es cuando existe dehiscencia de la fascia, prácticamente no se la ve, y expone, como en este caso se puede ver muy claramente, al hueso. Si no existe infección, será grado 4. Si existe infección, es un 4A. En este caso del ejemplo, es un 4A. A este paciente se le realizó una amputación mayor, se le dio el alta con una evolución de la herida aparentemente normal. El paciente tardó en regresar a nuestra sala de emergencia y terminó, como ustedes pueden ver, necesitando un retoque de muñón. Para definir en dónde está la herida, podríamos ver como en este caso la presencia, el drenaje de pus a través de ella. Esto ya define como infección del sitio quirúrgico. Si a este le tomamos cultivo y este identifica un germen, es un punto adicional a definir de que se trata de un proceso infeccioso. Si hay calor, dolor, rubor, signos muy claros de inflamación, ustedes conocen que se trataría de una infección del sitio quirúrgico. O cuando un cirujano o el médico tratante determina, define, diagnostica de que es una infección en el sitio quirúrgico. En los Estados Unidos, donde se lleva adecuadamente la parte epidemiológica, se ha descrito que puede presentarse de 160,000 a 300,000 casos por año de infección en el sitio quirúrgico. De todos estos, de un 2 a un 5% se presenta mientras el paciente está hospitalizado. La mortalidad en estos pacientes se incrementa de 2 a un 11% por arriba de aquellos que no presentan infección en el sitio quirúrgico. Y las muertes en más del 70% están relacionadas directamente con la presencia de infección. También retrasa el alta. Se ve un incremento entre 7 a 11 días más de hospitalización aquel paciente que presente una infección en el sitio quirúrgico y pues como es de entender, también incrementan los gastos intrahospitalarios, incrementando también los egresos a nivel país. Existen varios tipos de cirugía y dependiendo de la cirugía, como podemos ver muy claramente, tenemos riesgo de infección. Una cirugía limpia tiene un riesgo de infección de menos de un 2%. Una cirugía limpia contaminada está alrededor del 10%. Una cirugía contaminada está alrededor del 20% y por último tenemos la cirugía contaminada en la que está más de un 40% de posibilidades de que se infecte. Es decir, desde el punto de vista estadístico, nosotros podríamos determinar la posibilidad de infección, pero en todas las cirugías vamos a tener que tener mucho cuidado con el fin de evitar esta difícil situación. El proceso de infección es un proceso dinámico que empieza con la contaminación, continúa con una colonización, se vuelve esta una colonización crítica y por último tenemos la infección. ¿De qué depende esto? Depende básicamente de nuestras floras saprófitas, después de no haber tenido un cuidado de una sepsia, antisepsia adecuada, terminamos con una contaminación para después, posteriormente, estas bacterias se vayan colonizando en nuestra herida quirúrgica, se vayan multiplicando, llegando a un nivel de una colonización crítica y por último terminamos a un proceso infeccioso. Todo esto es un proceso dinámico, es un proceso que inicia con la contaminación, continúa con la colonización, terminando en la infección. Hemos logrado determinar cuáles son los gérmenes más frecuentes y como ustedes conocen, es el estafilococo, el enterococo, la pseudomonas, el Escherichia coli, el streptococo, el enterobacter. Son las bacterias que frecuentemente están afectando a nuestras heridas quirúrgicas.
Se clasifica la infección del sitio quirúrgico en superficial cuando ésta se desarrolla desde el día de la cirugía hasta el día 30, cuando no se ha utilizado ningún tipo de material protésico e involucra la piel y el tejido celular subcutáneo. A esta se conoce como superficial. La profunda se puede desarrollar después de los 30 días hasta un año, en donde se colocó, como en este caso aquí hay material de osteosíntesis en el primer metatarsiano, en el hueso del primer metatarsiano, se colocó este material de osteosíntesis que desencadenó un proceso infeccioso con exposición del mismo. Y por último, cuando están involucradas cavidades. A este paciente se le realizó un trasplante renal, el mismo que hizo un proceso de rechazo, nosotros lo mantuvimos clínicamente inmunodeprimido, hizo un proceso infeccioso y necesitamos hacer nefrectomía, lamentablemente. Entonces tenemos infección del sitio quirúrgico superficial, profundo y cuando invade cavidades u órganos. Existen varios factores de riesgo que pueden terminar con una infección o con una herida complicada. Estos están determinados desde el preoperatorio, el intraoperatorio y después de que el paciente se va con el alta. Esto puede desencadenar una herida quirúrgica complicada. Es importante que todo nuestro equipo quirúrgico esté familiarizado con estas 6 posibles complicaciones, porque dependiendo de la relación que tenemos y del conocimiento, vamos a poder reportar y probablemente en algún momento que tengamos una próxima reunión, podemos indicar epidemiológicamente, estadísticamente, qué tan frecuente es cada una de estas, porque lo que sí tenemos registrado son los procesos infecciosos. Este equipo conoce, este equipo está apto, presto para inmediatamente reportar cualquier cambio a nivel de la herida. Habíamos dicho entonces que nosotros necesitamos identificar el riesgo de complicaciones. Cada paciente, de una manera individual, tiene un riesgo diferente, individualizado, de una complicación a nivel del sitio quirúrgico. Existen complicaciones o factores de riesgo a nivel local. No es lo mismo trabajar en un miembro o en un órgano bien perfundido con aquel que tiene isquemia. ¿Por qué? Porque toda herida necesita un incremento hasta de un 30% de perfusión en ese sitio. Si tenemos isquemia, obviamente, esta capacidad que tiene el organismo normal no se va a dar y obviamente eso va a determinar una complicación en el sitio quirúrgico. Otra cosa es trabajar en un tejido desvitalizado, generalmente posterior a un trauma, o aquel que ya de inicio es un área infectada o que tiene condiciones inflamatorias. O cuando se hace cirugías con incisiones muy largas o muy traumáticas. Estos factores de riesgo locales pueden determinar complicaciones. Ahora hay que regresar a ver al paciente. No es lo mismo un paciente añoso que tiene múltiples comorbilidades, que está atravesando un proceso depresivo, que está desnutrido, que es fumador, que tiene una polifarmacia, que aquel que no tiene ninguna de estas manifestaciones. Además, que tiene que cumplir las indicaciones o que no cumplió, por ejemplo, la medicación para control adecuado de la glicemia, y a ese paciente nos vamos a tener que enfrentar en el quirófano. Hay también factores extrínsecos, como la vigilancia posaguda deficiente. Esto involucra al equipo que está haciendo el seguimiento. Una mala educación sobre la cicatrización de las heridas. Esta educación tiene que trasladársela y compartir con el paciente, y en el caso de que tuviera alguna deficiencia visual, con la familia, para que nos ayude a hacer un adecuado seguimiento. Y la falta de uso de tecnología, porque creo que al menos en esta época que estamos manejando una limitación en cuanto a la asistencia de nuestros pacientes a las áreas de salud, nos van a ayudar mucho.
Existen varios scores. Desde el año 2002 se han publicado varios scores con la intención de identificar, de conocer, de saber qué nivel de complicación usted tendría o nuestro paciente tendría de una manera eh, individualizada. Tenemos para cirugía cardíaca varios scores, tenemos para intraoperatorio y también tenemos para dehiscencia. Esta se publicó en el año 2019 y podríamos nosotros saber qué nivel de riesgo tenemos. Una vez que conocimos esto, existe también varias guías publicadas desde el año 2016 en donde hemos ido revisando, pero como ustedes pueden ver, casi todas se hacen referencia a la parte de prevención y tratamiento de la infección, descuidando el resto de complicaciones que ahora tenemos la guía 2020, que es la que estamos revisando. A nivel intraoperatorio, existe una lista de verificación de seguridad quirúrgica. Esta lista de verificación de seguridad quirúrgica tiene que hacerle antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión de la piel y antes de que el paciente deje el quirófano. Esto tiene que funcionar de una manera perfecta, como una aguja de reloj. Cada punto, cada uno de los responsables. Hablamos del personal de enfermería, de los médicos anestesiólogos y del médico cirujano. Todos íntimamente relacionados en este proceso. Y por último, en el postoperatorio, es necesario una vigilancia que se extiende hasta 20 días después cuando no se ha utilizado ninguna prótesis. Y se recomienda hasta 90 días cuando se ha colocado una prótesis. Para nosotros es bastante frecuente utilizar prótesis de PTFE o de Gore-Tex para hacer revascularizaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y los primeros días generalmente se hace intrahospitalariamente y es responsable todo el equipo quirúrgico, pero una vez que el paciente es dado de alta, necesitamos instaurar una plataforma digital. ¿Con qué objeto? Con el objeto de involucrarle al paciente y en el caso de que fuera necesario que se tomara una fotografía y nos enviara a nuestro teléfono inicialmente, podría ser para luego subir a la plataforma y llevar un seguimiento estricto de estos pacientes que inicialmente ya conocíamos que tenía riesgo de infección o riesgo de complicaciones en el sitio quirúrgico. Es muy importante, por lo tanto, tener esta plataforma. Pero en el caso de que no lo tuviéramos, como es en el caso de mi país, por asuntos económicos, hasta el momento no lo hemos logrado instalar, pues necesitamos involucrar a nuestro paciente y como estamos limitados en cuanto a la movilización en cada una de nuestras ciudades, sí nos ayudaría a tener una foto y tener los síntomas que va presentando durante el tiempo postoperatorio. Existen algunas guías que recomiendan usar o cubrir la herida con un apósito adhesivo. Existen guías que recomiendan, otras que consideran que no existe una obligación por hacerlo, pero también hay recomendaciones 1A. En cuanto a la revisión del apósito, no es muy recomendable, ni tampoco el cambio de apósito, pero dependiendo de las circunstancias. La otra declaración que se realiza es que el paciente tiene que ayudar de una manera temprana en identificar las complicaciones y para eso necesitamos colocar un apósito que permita la visibilidad sin retirarlo. No puede ser que para saber cómo está la herida tengamos que retirar y volver a colocar otro apósito. Entonces necesitamos una gama, una familia que se preocupe por la herida quirúrgica. Tenemos los productos de la familia Leucomed. Leucomed Control, Leucomed Plus y Leucomed Sorbac. Todos estos tienen una grandísima fortaleza. Todos ellos tienen una grandísima fortaleza y es la de ser muy amigable con la piel. Si recordamos,
una de nuestras complicaciones posibles era la maceración de la piel. Una de nuestras complicaciones posibles era las lesiones cutáneas relacionadas con los adhesivos. Leucomed Control, otra fortaleza es que es transparente y puede fácilmente usted o el paciente hacer vigilancia de la herida. Cuando el paciente ya nosotros determinamos que probablemente iba a haber algo de exudado, de leve a moderado en la herida, podríamos usar Leucomed T+. Y cuando existe riesgo de infección, podríamos usar Leucomed Sorbac. ¿Cuáles son las particularidades de cada uno de ellos? Como lo indicamos, Leucomed Control es transparente, se adapta perfectamente a la piel porque es elástico. Además tiene unas almohadillas de hidropolímeros que crea el ambiente adecuado para que continúe el proceso de cicatrización, previene la maceración de la piel, detecta tempranamente las alteraciones a nivel de la herida quirúrgica sin tener necesidad de levantarlo ni cambiarlo. Leucomed Control. Es una muy buena idea cuando uno necesita que el paciente se vaya con el alta y usted quiere que él mismo ayude en el proceso de seguimiento. Existe un trabajo publicado en el año 2017 en todos estos pacientes en quienes se tomó de aquí piel para hacer injerto de la misma y en el seguimiento podemos ver los resultados que más de un 95% evolucionó muy bien a nivel del sitio quirúrgico y aún más del 95% evolucionó perfectamente alrededor del área quirúrgica. Recuerde que las complicaciones de la maceración es peri, de las lesiones de dehiscencia son a nivel de la herida y permitió, y en más del 95% evolucionaron satisfactoriamente. Tenemos Leucomed T+, que tiene asimismo un adhesivo que tiene una permeabilidad adecuada, que permite una transpiración adecuada, aísla los gérmenes y tiene una almohadilla central. De baja adherencia, absorbe el exudado de leve a moderado y permite un retiro traumático, evitando la maceración de los tejidos. Es un adhesivo amigable, los bordes son redondos y reduce el riesgo de maceración. Leucomed Sorbac tiene las mismas características descritas en los demás en cuanto al adhesivo, pero aquí está presente el cloruro de diacilcarbamoilo, que atrapa de una manera efectiva las bacterias. Vamos a ver, esta sería una herida que se está colonizando. Si usted utiliza el adhesivo Leucomed Sorbac, todas estas bacterias van a quedar atrapadas a nivel del dialquilcarbamoilo y vamos a tener prácticamente una evolución normal porque el riesgo de colonización, de contaminación crítica y por lo tanto de infección va a desaparecer. Es un apósito que no contiene antimicrobiano activo, no genera resistencias, sin citotoxicidad, sin absorción sistémica, no causa alergias y es seguro en neonatos, inmunodeprimidos, mujeres embarazadas. Todas estas son las características de Leucomed Sorbac. En este caso tuvimos una dehiscencia de sutura. Esta es una herida que nosotros acostumbramos a hacer a nivel inguinal. Para el abordaje del callado de la vena sáfena mayor, tuvimos dehiscencia de sutura. Inmediatamente usamos Leucomed Sorbac con una evolución espectacular. En cuanto a publicaciones en nuestra especialidad, tenemos esta hecha en los anales de cirugía vascular en el 2017, en situaciones bastante críticas como es revascularizaciones. Si se hace una revascularización es porque tenemos una debilidad en la perfusión
en amputaciones menores, en amputaciones mayores que como ustedes pueden ver con una estadísticamente significativo. Se comparó con un adhesivo estándar y tuvimos con una diferencia estadísticamente significativa mejores resultados con con Leucomed Sorbac que con cualquiera otro de los productos. Por lo tanto, la recomendación para cirugía vascular es que se debería de usar. Ese era un estudio. Ahora veamos qué dice esta revisión sistemática. Esta revisión sistemática apoya el uso del apósito de cloruro de diacilcarbamoilo porque es muy prometedor en la prevención del tratamiento de infecciones de heridas que impactan en la vida clínica diaria. También creo que para muchos de los detractores siempre están preocupados ¿y qué pasa con el precio? Pues definitivamente es costo efectivo porque al reducir el riesgo de infección, usted reduce el tiempo de hospitalización y por lo tanto el paciente pasaría menos tiempo hospitalizado, no tuviéramos necesidad de limpiezas quirúrgicas y incrementando costos y incrementando hospitalización. De las complicaciones descritas de las 6, la maceración periherida, las lesiones cutáneas relacionadas con los adhesivos médicos, la iricencia de heridas quirúrgicas y la infección del sitio quirúrgico van a estar seguras con el uso de Leucomed. Todos estos productos vamos a usar dependiendo de las circunstancias. ¿Por qué? Porque nos van a permitir observar la evolución de la herida, al ser transparente, no produce lesiones cutáneas, absorbe el exudado en el caso de que esto fuera necesario y hay una reducción significativa del riesgo de infección. Ha sido un gusto conversar para ustedes. Espero sus inquietudes.